Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Algo importante que nosotros vamos a ver dentro de la presente clase es principalmente analizar. Sí, habíamos estado estudiando sobre la relevancia que tiene la investigación dentro del proceso de la creación de un emprendimiento. Sí, el área investigativa tiene una importancia bastante considerable al momento de nosotros crear un negocio. ¿Qué tan fundamental es el que yo analice, el que yo investigue, el que yo identifique qué tipo de herramientas, qué tipo de instrumentos o en qué área es en la que yo me voy a desenvolver al momento de crear un negocio o de crear un emprendimiento? Específicamente en el área del desenvolvimiento mercantil, es fundamental que yo no tome decisiones a la ligera. Si bien es cierto, nosotros venimos diciendo que el emprendimiento involucra principalmente la acción, es decir, no me puedo quedar en palabras, sino tengo que tomar cartas en el asunto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? Sí, pero principalmente el realizar las cosas ya, no esperarme tanto tiempo, no quedarme solamente con lo teórico, sino tomar acciones a la voz de ya. Pero estas acciones tienen que lógicamente estar regidas a un proceso, a una situación, a una forma en específico que se base en el análisis investigativo. Si es que yo digo que el emprendimiento involucra acción, es decir, debo tomar decisiones sin demorarme tanto, pero estas decisiones tienen que estar fundamentadas en algo que yo haya identificado si es que es verdadero, si es que es falso, si me conviene, si no me conviene, qué tan bien me va a ir, qué tan mal me va a ir.
Esto es fundamental que nosotros tomemos en cuenta. La investigación es la que a mí me va a abrir las puertas y me va a permitir ver si es que las decisiones que voy a tomar van a ser buenas a futuro o lógicamente mejor ni me meto a crear un emprendimiento en alguna área en específico porque quizás no tenga buenos resultados. Y esto no solamente se especifica en el área del emprendimiento, sino también se lo hace en el área de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros para tomar una decisión siempre analizamos los pros y los contras. Estos pros y estos contras están fundamentados en información que yo previamente dispongo. Por ejemplo, no sé, para comprar un carro, por ejemplo, ya yo quiero comprarme un carro, pero ¿qué analizo? ¿Qué tan bueno es el carro? ¿De qué año es? Si quizá me conviene, si el, no sé, el cilindraje del motor es bueno para lo que yo quiero utilizar el carro. ¿Qué realizo? Realizo una investigación, un análisis para yo ahí sí tomar una decisión. Por otro lado, también, por ejemplo, cuando vamos a comprar un teléfono. ¿Qué hacemos? Identificamos primero qué tiene el teléfono, qué memoria tiene, qué capacidad tiene, qué RAM es de la que tiene, para qué, para yo poder saber si me va a servir o no me va a servir, si el dinero que me están pidiendo o el dinero que quiero invertir en ese dinero, en ese teléfono, perdón, es bueno o es malo. Si voy a tener buenos resultados o no voy a tener buenos resultados. Lo mismo si quiero comprar una computadora. Para todo lo que principalmente requiera inversión de dinero, yo debo analizar principalmente. ¿Y cómo analizo? ¿Cómo tomo yo decisiones? ¿Cómo identifico los pros y los contras? Mediante las fuentes. ¿Sí? ¿Qué son las fuentes? Son estos lugares o estas herramientas de las cuales yo obtengo información. Por ejemplo, aquí el texto nos hace una pregunta y nos dice, cuando te piden investigar algo, ¿qué fuentes utilizas? Sí, generalmente nosotros ahora estamos en una era sumamente tecnologizada. Ya cuando nos mandan a investigar algo, lo principal, lo primerito que hacemos es investigar en Google, ya en Internet. De Internet es donde yo obtengo absolutamente toda la información. Ya, y aquí voy investigando que quizá diferentes autores, diferentes páginas, diferentes blogs de los cuales yo puedo sacar información que es relevante a la temática que a mí me están pidiendo investigar. Pero aquí viene algo en específico, el yo analizar, el yo identificar qué tipo de fuente es de la que yo estoy sacando información. Este tipo de fuentes, tanto primarias como secundarias, nosotros las vemos en todas las áreas de nuestra vida, en la historia, en la economía, en la ciencia, en la política, en lo social, ahorita en el emprendimiento, en todo y en absolutamente todo yo tengo fuentes primarias y secundarias. Principalmente este tipo de fuentes nosotros las analizamos en el área de historia, por ejemplo, que es en el lugar más ejemplar del cual podemos identificar qué tipo de información nosotros vamos adquiriendo. Por ejemplo, para la información tal y cual la mantenemos hoy en día, para saber cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra etnia, cómo nos hemos desenvuelto como sociedad, en base a qué creemos, en lo que creemos, producto de qué somos, cómo evolucionamos hasta este punto. Todo esto viene al cabo de que de un lugar del cual se pudo obtener información. Pero aquí es donde yo entiendo qué tipo de fuentes es de las cuales yo voy a obtener mi información. Pero para ir identificando en qué áreas voy a obtener información, debo saber en específico qué tipo de fuentes existen, ¿sí? Para ello, vamos por favor a iniciar nuestra clase viendo el siguiente video que nos explica el tipo de fuentes que tenemos para nosotros identificar o a su vez obtener información a partir de una temática generalizada. Esto no está especificado en una sola área. Puedes decir que este tipo de fuentes me sirven solo para la historia, no. Para todo, para todas las actividades que yo tengo como persona, como ciudadano, como parte de esta sociedad, es importante que yo identifique qué es una fuente de información y de cierta manera qué tipo de fuentes de información yo tengo dentro de mi entorno, dentro de mi espacio o dentro de mi sociedad.
Veamos, chicos, por favor. ¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Un experto o institución reconocida. ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Bien, una vez que nosotros hemos analizado qué tipo de fuentes existen, vamos a ir identificándole y ya acercándole principalmente al área en el cual nosotros queremos utilizarlo. Si las fuentes, tanto primarias como secundarias, podemos utilizarlos de diferente forma, en diferentes áreas y de diferentes ámbitos también en los cuales yo quiero obtener información. Principalmente tenemos que las fuentes de información son el origen de donde se obtienen los datos para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información.
Estas dan a luz a la investigación. Es decir, si yo quiero obtener información, accedo a las fuentes. Estas fuentes me dan a mí el resultado para yo poder desarrollar una investigación. Esta investigación puede verse planteada en cualquier área, tanto educativa, mercantil, social, económica o política. Hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia que determinan diferentes clasificaciones, pero con el fin de facilitar el análisis, se han establecido las siguientes informaciones básicas. Es decir, yo dentro del área económica tengo muchas fuentes que hablan sobre economía, sobre mercadotecnia, sobre la oferta, sobre la demanda, sobre cómo fluctúa el mercado, pero de cierta manera el texto a nosotros ya nos da un resumen, ya una síntesis de todos estos estudios analizados. Tenemos que siempre se especifican en las fuentes de datos. Estas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son externas e internas. De igual manera, las secundarias se caracterizan por ser externas o ser internas. Las primarias pueden ser encuestas, analogías, experimentos observacionales, entrevistas, grupos focales. Las secundarias son bibliografías especializadas, libros, revistas, prensas, internet, etc. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Qué tan fundamental es el yo saber de dónde obtengo información? Si es que yo tengo la información directamente de la persona en contexto, directamente de la persona de la cual yo mantengo contacto visual, auditivo, personal, estoy teniendo una información de primera mano, tal y cual su nombre lo dice, tanto primaria como secundaria. Información primaria quiere decir que yo la estoy obteniendo de primera mano. Sí, principalmente, no tengo a nadie más de por medio. Y las secundarias son informaciones que están basadas en cosas que ya pasaron, en cosas que ya están estructuradas, pero que me dan luz sobre alguna información. Nosotros sabemos que debemos entender que las fuentes primarias son las más verídicas, porque son de las cuales puedo obtener información a la voz principal, sin tener intermediarios. Siempre cuando existe algún intermediario en algún tipo de información, suele existir alguna forma de error o quizá alguna forma de intercambio de información, quizá, por ejemplo, yo dije que, no sé, la primera información, que el pan estaba duro, ya fue mi primera información. Y mediante los intermediarios que fueron analizando esta primera idea que se dio, pueden decir que el pan estaba con moho y que el pan estaba malo y que hizo daño a la salud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Siempre que existe un intermediario puede darse que la información cambie, que la información se tergiverse, que no llegue el mensaje principal. Por eso es importante nosotros poder identificar en lo posible, en la mayoría de información que nosotros vayamos obteniendo sobre un negocio, es mediante fuentes primarias. Estas fuentes primarias se basan en encuestas, analogías, experimentos, entrevistas. ¿Por qué? Porque yo tengo contacto directo con las personas que manejan esta área. En este caso, a mí no me serviría de nada el yo querer crear un negocio, por ejemplo, de cosméticos, ¿ya? Y si yo quiero crear este negocio de cosméticos, una fuente primaria sería, por ejemplo, el yo acercarme al lugar de los cosméticos, preguntarle a la señorita o al señor que esté atendiendo, no lo sé, ¿para qué sirve tal producto? ¿Para qué sirve este otro producto? Yo formándome, lógicamente, o interactuando como comprador, como cliente, porque yo dentro de la investigación debo tomar varios roles. Debo también ponerme en el papel de comprador, debo ponerme también en el papel de expendedor. Siempre debo ponerme en todas las áreas para saber cómo actuar en cada espacio y cómo se siente el estar en esta área.
Entonces, cuando uno actúa de cierta manera, por ejemplo, yo puedo obtener información de primera mano. Quizá veo que en un negocio me dijeron una cosa, que en otro negocio me dijeron otra cosa, pero voy teniendo una analogía, voy teniendo ya una idea preconcebida de lo que puede suscitarse, de las cosas que pueden existir dentro del área de negocios. Muy diferente sería el yo obtener información en base a un libro o en base al Internet. ¿Por qué? Porque generalmente el Internet tiene muchas fuentes, ¿ya? Y no solamente fuentes de mi entorno, tiene fuentes del entorno del mundo entero. Y esto a mí tampoco es que me beneficie tanto. ¿Por qué? Porque cuando recordemos que yo voy a crear un negocio, lo hago en base a un área en específico, es decir, a mi sector, a mi entorno. Por ende, yo debo saber identificar y analizar cuáles son las necesidades de mi entorno cercano, ¿sí? Sin tener tanta influencia de mucha información, porque aquí también viene un punto negativo. Si yo tengo mucha información, puedo también verme eh, con problemas de no saber de dónde escoger, de tener tanta información y no llegar a nada. Por eso es importante el analizar la información, identificar la información y clasificarla en espacios, en áreas, qué me sirve, qué no me sirve. A mucha información también más tiempo. Quizá yo debo centrarme. Porque también el hecho de que yo obtenga demasiada información no quiere decir que voy a tener más conocimiento sobre el tema, ¿no? También a veces puede incurrir en que si tengo muchísima información, no sepa ni qué mismo analizar, tengo muchas cosas, muchas alternativas, cuando no es el caso, cuando en este tipo de situaciones no son las principales finalidades. ¿Qué es lo que yo debo buscar en este tipo de áreas o en este tipo de espacios? El plantearme objetivos. Estos objetivos son los que a mí me van a encaminar. Si quizá mi objetivo es identificar las necesidades que tienen las mujeres al momento del cuidado de la piel, ya ahí yo ya baso mi información, limito la información que quiero obtener y ahí yo no me voy por las ramas. Ya no estoy investigando, por ejemplo, las necesidades que tienen las mujeres para el cuidado del cuerpo, para el cuidado del pelo, para el cuidado de las uñas. No, mi meta principal es entender los beneficios o lo que buscan las mujeres para cumplir sus necesidades con el cuidado del rostro. Ya estoy planteando un límite para que también la información que yo vaya adquiriendo no me vaya tergiversando la decisión final. Recordemos que un emprendimiento se caracteriza principalmente por tomar decisiones. Estas decisiones tienen que estar basadas en cosas verídicas, en cosas que a mí me ayuden a desarrollarme como persona emprendedora, como persona comerciante, como parte de un área de mercadeo. Entonces, cuando yo analizo todas estas partes, entonces digo, ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿En qué voy a utilizar esta información? Principalmente la mercadotecnia es el proceso empresarial o personal mediante el cual se ofrecen productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. Es decir, yo tengo muchas formas en las cuales la mercadotecnia a mí me ofrece herramientas, me ofrece instrumentos para yo identificar qué tipo de necesidades tienen las personas de mi entorno y cómo puedo satisfacer estas necesidades. Pero como les digo, yo puedo obtener información de muchas cosas, pero aquí viene lo importante. ¿Cómo utilizo esta información para yo adaptarla a mi entorno, a mi realidad, a mi espacio? Porque no todos los entornos son iguales, no todos los espacios son iguales. Por ejemplo, nuestra economía no es igual a la economía de Estados Unidos. Las cosas aquí no son iguales a las de Estados Unidos, ¿sí? Existen diferentes elementos y diferentes espacios en los cuales yo debo saber identificar en qué área es en la que yo estoy enfocándome y estoy tratando. Tenemos las fuentes primarias de datos, que nos dice que es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. Provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Por ejemplo, aquí viene claramente cuando nosotros tenemos un percance, ¿ya? A mí me dijeron que Juanito estuvo hablando mal de mí, pero yo me voy donde Pepito, me voy donde Pablito, me voy donde todo el mundo a preguntar, pero ¿por qué dijo eso de mí? Cuando en realidad debía haberme ido donde la misma persona directamente a decirle, ¿por qué estuviste hablando esto de mí? Me puede decir si fue verdad, no fue mentira, la información llegó mal,
Yo dije otra cosa, o realmente sí lo dije por tal o cual motivo. ¿Qué sucede? Cuando yo me voy por otras fuentes o me voy por otros espacios, quizá la información no sea la misma que yo acercarme a la persona en específico, ¿sí? Pero siempre nosotros en todo, hasta en lo bueno, en lo malo, en absolutamente todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, vamos a tener cosas positivas como cosas negativas. En este caso, las fuentes primarias tienen sus ventajas y su desventaja. Las ventajas es que lógicamente la información es de primera mano, es decir, al pie de la letra de la persona como lo piense, de la persona como lo diga, de en sí el principal promotor del mercadeo. ¿Cuál es la desventaja? Que nos dice que la información es inútil si no se realiza una apreciación crítica. Es decir, también aquí viene el estado en el cual yo voy a analizar. Tengo que ser una persona consciente, coherente, lógica, identificar errores, identificar también posibles mentiras, porque quizá yo tengo una idea de que un modelo de negocio puede llegar a tener éxito, pero yo le entrevisto a una persona que me dice que no, que el modelo de negocio es malo y me da puras cosas negativas. Aquí viene mi pensamiento crítico en decir, ¿qué tan verídica es la información que esta persona me dio? Lo dijo por bien hacer, lo dijo por mal hacer. También viene otro punto. Generalmente cuando nosotros realizamos encuestas a muchas personas, no sabemos qué tan verídicas están siendo las respuestas. Quizá hubo gente que solamente le rogué que me dé haciendo una encuesta, pero en realidad lo hizo apurada, lo hizo con el tiempo a premura, no tomó correctamente no leyó correctamente las preguntas, respondió solamente por cumplir y ya. Entonces, es aquí donde viene mi participación y el ver qué tan crítico voy a ser para poder desarrollar correctamente esta información. Porque recordemos que esta información es la que a mí me va a dar pautas y pie para yo poder desarrollarme un emprendimiento, crear un negocio. También tenemos lo que son las fuentes secundarias de datos. Corresponde estas a la información ya producida por otros autores o instituciones que se recopila en libros, revistas, papers, portales web o diferente, una infinidad de lugares de las cuales yo puedo obtener información acerca de algo. Recordemos que la investigación siempre va a estar basada en otros estudios también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la estructura que maneja la investigación tenemos planteamiento del problema, planteamiento de objetivos, antecedentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se ha estudiado anteriormente acerca de la temática que yo estoy desarrollando? Es decir, ¿quién habló sobre el mercado? ¿Qué dijeron? ¿En qué época se lo hizo? ¿Por qué se lo fundamenta de esta manera? Entonces, en base a toda esta información, ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero buscar y qué soluciones o qué posibles, no sé, toma de decisiones voy a tener yo dentro de esta área? ¿Sí? Existen muchos parámetros importantes que yo debo tomar en cuenta para desarrollar mi investigación. Principalmente tenemos que estos datos se consiguen con mayor facilidad, rapidez y menor costo que la información primaria, pero presentan el inconveniente de no proporcionar la totalidad de la información necesaria. ¿Por qué? Porque generalmente si yo quiero saber algo en específico a la persona en concreto de la cual yo puedo obtener información, le puedo preguntar en concreto, ¿qué es lo que yo quiero saber? Pero quizá existe una pregunta en general que yo tengo y que ni en el internet, ni en el libro, ni en los portales logro encontrar la respuesta. Quizá puedo quedarme con esta duda, puedo quedarme con esta gran encrucijada de decir, y ahora quizá aquí puedo tomar una decisión en base a algo, pero no tengo como tal la información verídica sobre esta área, sobre diferentes cosas. También tenemos tanto ventajas como desventajas. Las ventajas es que puede existir un ahorro en costo y tiempo, por ejemplo, en comparación con las fuentes de datos primarios, porque para yo obtener información primaria, por ejemplo, en encuestas, en entrevistas, tendría que, para las encuestas, imprimir hojas, proporcionar instrumentos, acercarme al lugar de los hechos, buscar personas,
significaría un gasto en estarme trasladando, un gasto en insumos, un gasto en todo, en absolutamente todo lo que a mí me favorezca para poder obtener información. Por otro lado, también en las entrevistas, buscar personas que quizá me puedan ayudar con una información veraz, ya requiere e incurre quizá en un sistema económico, en tiempo también. Por otro lado, también la ventaja es que podemos identificar el problema. Quizás si yo estoy un poco no sé, equivocado, quizá estoy un poco desviado de la idea principal, no tengo tanta centralidad en lo que quiero hacer, quizá con este tipo de información, con estudios que anteriormente ya se realizaron, puedo ya aclarar mis ideas. También puedo desarrollar un planteamiento del problema e identificar variables claves en base a estudios que ya se han planteado anteriormente y en base a los cuales yo puedo tomar decisiones. Pero ¿cuáles pueden ser las desventajas? Que los datos pueden estar desactualizados. ¿Por qué? Porque la investigación siempre se realiza en base a mi entorno. Si yo realizo una investigación, la voy a realizar en base a el mes de septiembre, octubre, noviembre del año 2023, pero quizá para el próximo año, lo que yo estoy pensando ahora, el mercado cómo está desarrollándose ahora está totalmente cambiado para el próximo año. Entonces, yo tengo que plantear una nueva investigación. Por otro lado, también debemos entender que rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Por eso es que generalmente nosotros a las fuentes secundarias las utilizamos como estudios que se han realizado, pero no como la base para proponer soluciones, no como la base para yo decir, bien, ahora qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y en base a qué lo voy a hacer. No, simplemente es como una información de analizar ya previamente al mercado, identificar qué se hizo, qué no se hizo, para yo poder ahora sí, en base a ello, desarrollar una nueva investigación. Los datos externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, que son suministrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. ¿Sí? Es decir, cualquier persona común y corriente del área mercantil, del área comercial, del área social, de cualquier área, puede tener acceso a esta información. Pero por otro lado, también tenemos los datos internos. Estos son aquellos obtenidos en la empresa. En el caso de los emprendimientos que recién se están formando, la mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. ¿Por qué? Porque generalmente es de donde yo más puedo obtener información. Pero aquí viene algo importante que yo debo tomar en cuenta y es saber identificar y analizar correctamente la información. Un buen emprendedor debe investigar la información del mercado para minimizar los riesgos del emprendimiento, porque sí, ustedes dirán, pero ¿para qué realizo yo investigación? ¿Con qué finalidad lo hago? ¿Para qué me va a servir? Todo esto desde sus inicios sirve para yo poder minimizar los riesgos, ¿sí? Para yo poder minorizar problemas que se me pueden presentar en el emprendimiento. La información a mí me puede arrojar quizá no sé, sustentos de que anteriormente el mercado tenía fluctuaciones o tenía bajas en el mes de diciembre, tenía altas en el mes de enero. Entonces, mejor ahora, ¿qué puedo hacer yo? Ya como voy teniendo este tipo de información, digo, correcto, quizá en el mes de diciembre yo debo bajar un poco también la creación de productos, la oferta debe bajar un poco y en cambio en el mes de enero puedo aumentar la oferta porque la demanda también es alta. Si todo esto me va a permitir a mí minimizar riesgos, minimizar gastos, minimizar futuros problemas que pueden presentarse dentro del emprendimiento. Y como les digo, esto a mí no solamente me sirve dentro del área comercial o dentro del área mercantil, me sirve dentro de todos y absolutamente todos los espacios de mi vida para el comercio, para la sociedad, para los espacios cotidianos, para todo lo que yo quiera desarrollarme como persona, como parte de esta sociedad, me va a servir la información. De igual manera, en el área de historia, por ejemplo, nosotros analizamos las fuentes primarias y secundarias para saber cómo se desarrolló la sociedad, qué tipo de culturas evolucionaron, qué tipo de características tenían las culturas antiguas, por qué es que nosotros pensamos como pensamos en la actualidad. ¿Sí? De igual manera, cuando yo debo tomar una decisión, analizo primeramente la información en la cual yo voy a obtener quizá diferentes
puntos bastante importantes que me van a facilitar la toma de decisiones, ¿sí? De que es importante también analizar el emprendimiento. ¿Por qué debo yo desarrollar correctamente un emprendimiento? ¿Con qué finalidad lo voy a hacer? Para eso, para ya ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tiene el crear correctamente un emprendimiento. Veamos, por favor. Emprender no es algo fácil. Ser empresario implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Puede que como empresario debas trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede que al principio los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar. Puede que tengas que hacer 1000 cosas al tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender? A continuación, te compartimos 10 razones por las que vale la pena ser emprendedor. Dedicarte a lo que realmente te apasiona. La vida es muy corta como para tener el trabajo equivocado. Si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, seguramente tu corazón te está haciendo una invitación a emprender. Elige un trabajo que te guste y nunca en la vida tendrás que trabajar. Libertad. El emprendimiento es una oportunidad para que seas tu propio jefe y seas dueño de tu tiempo. Entonces, serás tú quien tome las decisiones importantes en tu vida. Independencia financiera. Cuando eres empresario, significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y tus ingresos. Trabajar por tus sueños y no por los de alguien más. Al final del día, una de las mayores satisfacciones de un emprendedor es saber que está trabajando por sus propios sueños, ideas y objetivos. Tu tiempo es limitado. No lo desprecies viviendo la vida de otra persona. Generar empleo. A través de tu negocio podrás crear oportunidades para otras personas y generar un impacto positivo en el desarrollo económico de tu región. Crear valor. Un negocio es una oportunidad para hacer mejor la vida de otras personas. Emprender se trata de crear valor, solucionar problemas, satisfacer necesidades y transformar positivamente nuestro entorno. Tener una vida llena de retos. Los emprendedores odian la rutina y no están dispuestos a dedicar su tiempo a trabajar en empleos que les resulten aburridos. El día a día de un emprendedor está lleno de retos por superar y metas por alcanzar. Crecimiento personal y profesional. El emprendimiento es un camino de constante aprendizaje en el que todos los días debes adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que te permitirán superar tus propios límites. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su atención.